Vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial nuevamente? Pues bueno, el Poder Judicial está tirando sus patadas de ahogado porque ya no sabe qué hacer, ya no sabe a quién acudir y ya se desesperaron. Tanto se desesperaron que ellos mismos están empezando a violar la Constitución. Ellos mismos están empezando a no respetar lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Ahora resulta que esta jueza llamada Nancy Juárez Salas está ordenando a Claudia, a la presidenta de México, está ordenando de eliminar, de quitar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, y todavía le da 24 horas de plazo. Si no, va a asumir las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias que que le va a llegar a Claudia si no acata esta orden de esta jueza? Pues vamos a empezar a leerlo. De acuerdo con el documento, por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, el gobierno de México tiene 24 horas para eliminar la publicación. En caso de no cumplir con la resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción 3 del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, ¿qué dice ese artículo de la Ley de Amparo? Dice lo siguiente. Dice que dicho artículo establece una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días y una destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. O sea que si Claudia no acata eso, pueden hasta destituirla o puede hasta ir a la cárcel por no hacer caso a ese amparo o a esa suspensión de esa jueza. Pero ¿qué va a pasar en realidad? En realidad no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque es improcedente. Es improcedente. Nadie puede detener una reforma al Poder Judicial. Nadie. No existe ley, no existe amparo, no existe suspensión, nada. No lo digo yo, lo dice la misma Constitución. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción 1? Se establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual deja sin efectos la realización previa. O sea, no tienes ni siquiera el derecho de poner una suspensión o poner un amparo contra una reforma a la Constitución. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo una reforma a la Constitución. Por ende, ningún amparo, ninguna suspensión se puede realizar. ¿Por qué? Porque es una reforma a la Constitución. Este mismo artículo te lo dice, y esa jueza lo saben, los jueces lo saben. No se puede, es improcedente, pero como hacen ellos, cuando la Constitución me conviene, ahí sí digo que se respete la Constitución y la ley es la ley. Ah, pero si ya no me conviene a mí, me están afectando mis intereses, ya no me conviene, entonces la ley se tiene que tocar. La Constitución se tiene que tocar. La Constitución se tiene que interpretar de otra forma a mi conveniencia para que no me afecte. Ahí sí. Pero espérense, porque esta jueza, o vaya, la mayoría de los jueces al Poder Judicial están violando un artículo, creo que para mí el más importante, que es el artículo 39 de la Constitución, que dice lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 39? Dice, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo tiene todo su derecho, todo. ¿Qué es lo que dijo el pueblo en estas elecciones pasadas? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo la gran mayoría del pueblo?
Dijo, ¿saben qué? Me cambian a ese poder judicial. Yo quiero votar a los jueces y a los ministros. Eso es lo que dijo el pueblo. Entonces se hizo la reforma del poder judicial. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo decidió, porque el pueblo así mandó, porque el pueblo así lo ordenó. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a acatar Claudia esa sentencia, esa orden de esa jueza? No. ¿Por qué? Porque es improcedente. Y ellos lo saben, solamente están dando tiempo, solamente están ganando tiempo. Pero la reforma al poder judicial va. La elección de jueces democráticamente va. O sea, ya nadie lo puede cambiar, ya está en la Constitución. O sea, de verdad no sé, no sé. Yo sé que ellos saben, lo saben perfectamente. La oposición lo sabe perfectamente que no tienen ninguna salida. O sea, la reforma al poder judicial va porque va y ya.